Muy buenas, queridos amigos, bienvenidos un día más a Quien Marque Gana, después de haber repasado uno de los episodios más turbios y podríamos decir incluso más despreciables que yo recuerdo en la vida de un futbolista, como era la vida de Obra y Milagros, ¿no? De Alexandre Vilaplán. Santi, hoy nos vas a traer a un jugador que yo creo que no llega a estar tan infravalorado como Ari Han, pero creo que no se le ha dado el reconocimiento necesario, ¿no? en el fútbol europeo actualmente, y que tiene una calidad para mí fuera de serie, porque me parece un jugador icónico en el club en el cual desarrolló principalmente su carrera en Europa. ¿Y de quién nos vas a hablar, Santi? Pues hoy nos vamos a ir a una leyenda, una auténtica leyenda, como tú has dicho, del fútbol eslovaco, como es Marek Hamšík, este histórico mediocentro ofensivo que la mayoría lo conoceréis del Nápoles, seguramente. A ver, sobre Marek Hamšík, ¿por dónde empezar? Mira, recogiendo lo que tú has dicho antes, yo pienso que hay futbolistas que su nacionalidad les lastra un poco a la hora de lo que viene siendo la promoción. El hecho de estar lastrado a no conseguir grandes éxitos con tu selección, o conseguir grandes focos, por decirlo así de alguna manera, a veces lastra la percepción que tenemos de un futbolista, pero hoy con Hamšík venimos a hacerle un poco de justicia. Tengo que decir que no he querido elegir un futbolista de Checoslovaquia, he querido elegir un futbolista eslovaco ya posteriormente a la disolución a la separación de sus dos países. Marek Hamšík comienza su carrera futbolística en 2004, jugando con el Slovan de Bratislava, en el cual, es la única experiencia que tiene en el fútbol de su país, a primer nivel, y tan solo dura 6 partidos. Y además un equipo mitiquísimo, el Slovan de Bratislava. Efectivamente. Pero que en el caso de Hamšík, más que ser leyenda de este club fue su trampolín. Y ya al acabar esa temporada y acabar esos 6 partidos, en 2005 ficha por el Brescia, por el que tiene un paso de 2 temporadas. Y 2 años después ficharía por el club en el cual se convertiría en una absoluta leyenda, el Napoli. Aquel fichaje por el Napoli aquel mismo año 2007, en el que ficharía por el Napoli, también debutó con la selección, en el cual también es una leyenda. Aquel año 2007 fue en el que vistió por primera vez las 2 camisetas que lo convertirían en icono futbolístico. Pues, a ver, para repasar para hacer unos apuntes de lo que fue el paso de Hamšík por el Nápoles, estuvo nada más y nada menos que 13 años en Nápoles, vistiendo esa camiseta, y es un paso que nos demuestra lo injusto que puede ser el fútbol a veces. Porque en esos 13 años que está, consigue 4 subcampeonatos de la Serie A. Consigue quedar segundo 4 veces. Fue una época en la que es bastante reciente, aunque parece que fue hace mucho. Era la época en la cual la Juve ejerció una dictadura totalitaria en la Serie A, ganando, creo que fueron 9 scudettos consecutivos o algo así. Sí, bueno, tuvieron por ahí entre medias el Calciopoli. No, eso fue anterior. Ah, fue anterior a las 9. Ya después de que los descendiesen y volviesen a la Serie A, ganó 9 scudettos consecutivos. O sea, los gana limpiamente. Bueno, es que lo de limpiamente en el fútbol italiano, con las conexiones que tenían las directivas y tal. Recuerdo que el presidente del Milan, fue un tal Silvio Berlusconi. Ahí lo dejo. Y cuanto más al sur de Italia te vas, las conexiones son bastante peores. Curiosamente, en la Serie A, creo que rondará el 75, el 80% de los campeones son todos de la zona norte de Italia. Sí. Esto sí. Pone muy en valor el triunfo, por ejemplo, hace 2-3 años en la Serie A del Napoli, después de tantísimas décadas, o por ejemplo el triunfo del cual hablo
que por cierto aprovecho para hacer un poquito de publicidad del libro que voy a sacar dentro de muy poquito, porque ya me ha llegado el ejemplar de muestra, y en el cual hablo de la liga de la Serie A que gana en la temporada 69-70 el Cagliari. Cagliari Calcio. Cagliari Calcio. Entonces es lo que tú dices, que curiosamente, cuanto más al sur de Italia te vas, las conexiones, hacemos el gesto de comillas, son peores, y cuanto más al norte te vas, pues más campeones de liga hay. Es algo que me llamó mucho la atención cuando lo investigué. Bueno, aquí tengo que hacer un breve inciso. O sea, realmente yo siempre digo que el fútbol es, bueno, el estatus actual que tiene el fútbol se explica básicamente en base a dos fenómenos históricos. El primero es la revolución industrial, o sea, el fútbol es hijo de la revolución industrial. No se puede entender, precisamente por eso nace en Inglaterra. Y luego su expansión por el mundo se explica por otro fenómeno que es el colonialismo. O sea, si no hubiese nacido en una potencia industrial que tenía a su vez un potente imperio colonial, el fútbol no sería lo que es hoy en día. Y la región norte de Italia, donde estarían Milán, Turín, que son las sedes de estos grandes clubes, es la región más fuertemente industrializada de Italia, que es donde vienen los inmigrantes ingleses a dirigir las fábricas ya a finales del siglo XIX, principios del XX, y es donde se crean las instituciones futbolísticas más potentes de Italia, pero en parte por ese factor histórico de que está el Valle del Po y del Ródano, que son las áreas... La zona más rica de Italia. Efectivamente. Pues volviendo a la historia de Marek Hamšík y a su brillante paso por el Napoli, en esas 13 temporadas es 3 veces incluido en el 11 ideal de la Serie A. Gana 2 veces la Copa Italia en 2012 y 2014. La de 2012 es la primera en 25 años para el Nápoles, que os invito a que busquéis fiestas, o sea, que busquéis fotos y vídeos de lo que fue aquella celebración en Nápoles. Pues Nápoles es una ciudad que, otra cosa no, pero sabe celebrar de una manera exagerada. O sea, las calles se convierten en un absoluto caos, pero es precioso, la verdad, y me encanta esa ciudad. Ganó también la Supercopa de Italia en 2014. Y al margen de esos bueno, y a raíz de esos 4 subcampeonatos, incluso empieza a surgir la teoría de que Marek Hamšík está maldito y que no puede levantar una liga. Ya en el episodio anterior hablábamos de las maldiciones en el fútbol, pues en el fútbol italiano se llegó a especular con la maldición de Marek Hamšík. Bueno, durante ese paso por el Nápoles también, en la selección, tiene un paso glorioso en el cual yo me atrevo a decir que su momento cumbre es el Mundial de 2010, aquel Mundial del que tenemos tan grato recuerdo. Aquel año 2010, a nivel de selecciones, o sea, clasifica por primera vez a Eslovaquia a un Mundial, en el cual el primer partido lo empatarían a 1 contra Nueva Zelanda, el segundo lo perderían 0-2 contra Paraguay, y el tercer partido es para mí uno de los partidos más memorables de la historia del fútbol eslovaco, sin duda alguna. En la última jornada contra Italia, jugándoselo todo, la selección de Eslovaquia consigue vencer por 3-2 a todo un peso pesado de la historia, bueno, a la selección que en aquel momento era la vigente campeona del mundo, haciendo una gesta absolutamente histórica para el fútbol eslovaco. En octavos de final, lamentablemente, caerían por 2-1 contra Holanda, pero dando un papel muy digno. La selección eslovaca se volvió del Mundial de Sudáfrica pues, con la cabeza muy alta, como no podía ser de otra manera. Y aquel mismo año 2010, con su club, con el Nápoles, se convierte en el capitán más joven de la historia del club. Nos habla del impacto y la huella que iba dejando Hamšík en Napoli. Y eso, en ese momento, tan solo llevaba 3 años en el club. Lo cual ya nos deja hablar de que tenía unas dotes de liderazgo este hombre que eran increíbles. Y igual de increíble que su peinado, que también es una cosa que me parece sumamente icónica. Pondremos una foto aquí para que lo vea todo el mundo. Sí, porque yo creo que mucha gente, a lo mejor por el nombre no les suena el jugador, pero en el momento que vean una foto van a decir, vale, era este. Sí. Yo creo que a mucha gente le pasará como nos ha pasado a muchos con el Sarawi esta última Eurocopa, que lo hemos visto sin cresta y no sabíamos muy bien quién era ese hombre. Pues bueno, en 2010, como ya he dicho, se convierte en el capitán más joven de la historia del Napoli, y en 2017 logra conseguir un hito en la historia del club que es
increíble. Hay un lapso de tiempo entre 2017 y 2020 en el cual Marek Hamšík es el máximo goleador de la historia del Napoli, superando a Diego Armando Maradona. O sea, a ver, yo he estado en Nápoles y te puedo decir que Maradona allí es una cosa que está por encima de lo terrenal. O sea, fue prácticamente la venida del Hijo de Dios a la Tierra para ellos. Y que una persona supere a Maradona, ya en Nápoles, bueno, sales por la puerta grande allá donde estés. Es una absoluta leyenda. Luego, en 2020, Dries Mertens sería quien le quitaría el registro de máximo goleador de la historia del club. Y en 2019 es un jugador que toma una decisión que a toro pasado podemos considerar que es equivocada. Decide irse al fútbol chino, seguramente por una oferta ridículamente cuantiosa. Lo que pasa que ya coincidiréis conmigo que en 2019 ya es un jugador que desaparece totalmente del radar. Poco a poco, al irse a China, ya los aficionados al fútbol le vamos perdiendo la pista. Ya en Europa no se siguen tanto los partidos, ya no tiene... Bueno, y por la calidad de la liga que empezó, o sea, el proyecto de Liga China no acabó de cuajar, o sea, fue muy prometedor unos años. Cuando... Sí. Creo que cuando empieza a pegar, digamos, el bombazo es cuando se marcha Hulk ahí a China. Sí. Que, Después Drogba. que todos nos quedamos como diciendo, pero este tío, pudiendo ser un ídolo aquí en Europa, y yo para mí fue una decepción que se marchara Hulk, ¿eh? Pero entiendo que en aquel momento China empezó a meter billetes y si aquí ganas 10 y allí te ofrecen 25... Ya. A ver, que aquí con 10 puedes vivir igual, pero... Pero ya creo que a veces en la carrera de un futbolista llega un momento en una cierta edad que sabes que estás a la puerta de tu último gran contrato y que después de este posiblemente no haya otro. Pero bueno, aquí ya cada futbolista, su manera de ver el mundo y sus circunstancias son los que deciden si se emprenden en ese proyecto. Al final fue un proyecto que fracasó y que hizo que perdiésemos a Hamšík de vista durante mucho tiempo y que dejásemos de contar con él prácticamente, pero a las 2 temporadas decidió volver a Europa, jugó en el Göteborg y actualmente, ¿sabrías decirme dónde está militando Marek Hamšík? ¿Sigue en activo? Sí. Uf. Pues ni idea. Te iba a haber dicho, estará de integrante en el cuerpo técnico de la selección. No. Está, bueno, en el... Esto lo voy a decir con todo el cariño del mundo. Está en el cementerio de elefantes de Europa, que es la Superliga turca. Está actualmente militando en el Trabzonspor y dando muy buen nivel, hasta el punto de que esto se lo tenemos que reconocer, ha roto la maldición de Marek Hamšík, se ha proclamado campeón de la Superliga turca. Bueno, por fin. Ha quitado la única espina que le quedaba en su carrera, que era la de no haber alcanzado un título de liga. Y bueno, actualmente está rindiendo a un muy buen nivel, cosa que ya después de su marcha a China nadie se esperaba. Razón por la cual me alegro mucho de que siga allí. Sí, para que bueno, esto ya al margen de su carrera en clubes, que aún no ha acabado y a la cual pues le deseo que rasque algunos éxitos más en estos añitos que le quedan. Para hacernos una idea de lo leyenda del fútbol eslovaco que es este hombre. O sea, fue elegido futbolista eslovaco del año 8 veces. 5 de ellas consecutivas entre 2013 y 2018. Claro, coincidiendo con su prime en Nápoles. Sí. Dejó de ganarlo cuando se fue a China, porque imagino que ya la Federación Eslovaca por vergüenza no se lo podía dar a un futbolista que estuviese en la Liga China, pero para que nos hagamos a la idea de lo que es Marek Hamšík en la historia del fútbol de su país. Aparte de eso, o sea, es una figura clave en las clasificatorias para las Eurocopas de 2016 y 2021. En esta última fase de clasificación ya no participó en la selección nacional. Pero para que nos hagamos a la idea, o sea, en las 3 participaciones, bueno, en esta última no, que lamentablemente la participación de Eslovaquia acabó con la surrealista chilena de Bellingham en el 94, en aquel partido sin ningún sentido.
Pero antes de esta Eurocopa, las participaciones en grandes torneos que tenía Eslovaquia, que eran el Mundial 2010, la Euro 2016 y la Euro 2021, son de la mano y bajo el liderazgo de Marek Hamšík. Y bueno, hasta aquí la historia de este gran centrocampista ofensivo eslovaco que nos ha dado... Nosotros lo fichábamos en el FIFA. Uy, y tanto, pero con los ojos vendados, ¿eh? Hostias. Ese puesto de medio centro ofensivo, media punta. Sí, ¡hala! Recuerdo desbloqueado ahora mismo. Hostia. Sí. Pues Hamšík tiene un pequeño nexo con el invitado que te voy a traer yo. Y es que los dos, en épocas distintas, pero los dos han jugado en el Brescia. Vale. Bien es cierto que mi invitado unos cuantos años antes. Pero tienen ahí ese nexo y tienen también el nexo de haber jugado en Turquía. Vale. Así que yo voy a traer hoy la historia de un jugador rumano que nace en el año 1965 y que, a ver si con el apodo que tiene te viene a la mente. El Maradona de los Cárpatos. No podía ser otro que el magnánimo Jika Hagi. Aquí no me he podido resistir a traer a este jugador. Fíjate que podíamos haber rebuscado en la historia de Rumanía, como hemos hecho con otras selecciones para traer otros jugadores desconocidos, caso de Valetti, Jack Leslie, Jan Urban, Lorik Cana, pero el caso de traer a Jika Hagi es porque para mí es un jugador que en su momento fue una debilidad y una delicia verle jugar, esa zurda que tenía. Y fíjate que jugó en el Real Madrid, pero más allá de camisetas, a mí me parece un jugador espectacular. Además de los pocos que pueden presumir de haber jugado en Real Madrid y Fútbol Club Barcelona y haber dado un muy buen nivel en los dos equipos, ¿eh? Porque hay jugadores que a lo mejor han vestido dos camisetas, pero en uno de los dos han flojeado. Pero aquí Hagi, bueno, fue espectacular. ¿Qué decir del bueno de Jika? Pues que empezó su carrera en el Farul Constanta en el mismo año que yo nacía, en 1982. Aquí en el Farul Constanta estuvo nada más que una temporada, donde fue al Sportul Studentesk. Lo estoy leyendo porque los nombres de equipos rumanos hay alguno que es complicado pronunciar, ¿eh? ¿Y cómo termina jugando en el Sportul? Pues captado, aquí porque hacían la labor de ojeadores, por uno de los hijos del dictador Ceausescu, que era el patrón del Sportul Studentesk. Aquí volvemos a tener ahí un pequeño nexo entre el fútbol y las historias turbias, ¿no? Tú como historiador me imagino que de Ceausescu has tocado ese palo, ¿no? De la historia. Sí, no es una figura, no es una figura que tenga muy presente en el plano de instrumentalización del deporte como herramienta política, pero sí que es verdad que al dirigir un régimen político que estuvo tan aislado durante tantos años, imagino que sí que tuvo que ser una herramienta muy potente, sobre todo, más que de cara afuera, para proyectar a su propia población una imagen de poderío en el deporte rumano. Sí. Pues el caso es que este paso al Sportul fue, digamos, la primera explosión de Jika Hagi, ya que en 92 partidos de liga anota 53 goles. Sin ser delantero. Es un jugador que ha sido siempre más media punta, incluso a lo mejor jugando caído a una de las bandas. Pero 53 goles en 92 partidos fue una cifra importante. Y además, lo bueno es que en el Sportul pudo permitirse, el bueno de Jika,
continuar los estudios que estaba cursando de ciencias económicas. Ojo, uno de los, entre comillas, pocos futbolistas de alto nivel que optan por este tipo de estudios, porque si nos ponemos a mirar, ahora a lo mejor actualmente sí que es verdad que se cuida más el tema de los estudios, pero en aquella época yo creo que habría pocos que se decantaran por este tipo de estudios. ¿Y cuál es el primer granito de Jika Hagi en el Sportul? Pues bueno, en la temporada 85-86, en un partido decisivo de liga ante el Dinamo de Bucarest, el bueno de Jika le casca 4 goles a uno de los equipos más potentes de Rumanía para conseguir que por primera y última vez en la historia, hasta día de hoy, el Sportul termine en segunda posición en la liga. O sea, le casca 4 goles a toda una potencia como era el Dinamo de Bucarest. Y en esas 2 temporadas, en el 85 y 86, Jika Hagi se proclama máximo goleador de la liga rumana con 20 goles en la primera de ellas y con 31 goles en la segunda. Para que la gente se haga una idea de lo que pudo significar eso, podríamos hacer una comparación a la figura de Fernando Hierro cuando se proclama Pichichi hace ya muchos años con el Real Madrid con 21 goles, me parece recordar, si no me equivoco. Y Fernando Hierro era, en aquel entonces jugaba de centrocampista. En este caso, pues datos muy parecidos, ¿no? de Jika Hagi. Y a finales del 86, después de esas temporadas en las cuales, pues, hablando claro, se hinchó a marcar goles, le echa el lazo el Steaua de Bucarest, acérrimo rival del Dinamo de Bucarest, antes de que el equipo jugara la Supercopa de Europa. Es decir, llega justo después de que el Steaua se proclame campeón de Europa. El bueno de Jika llega al Steaua de Bucarest, al Loro, con un contrato que en principio era por un solo partido. O sea, es como un préstamo, una cesión por un partido, como si te sale un cromo en el FIFA que puedes alinear a ese jugador por 8 partidos. Y se lo lleva al Steaua de Bucarest para ese partido. Pero, ¿qué pasa? Que Jika Hagi marca el gol de la victoria en la final de la Supercopa de Europa contra el Dinamo de Kiev y el Steaua no le quiere devolver al Sportul. Por ese motivo le amplían el contrato por varios años, obviamente bajo el consentimiento de la familia Ceausescu, que era la propietaria del Sportul. A ver quién osaba llevarle la contraria o hacer algo en contra de los intereses del clan Ceausescu. Sí, aquí también hay que hacer un breve inciso, que es aquella final de Sevilla del 86, que justo antes de... Aquí hay un nombre que yo conozco a gente que le sigue dando estrés postraumático escuchar, que es el de Alexander Lukadam. Aquí en Barcelona es un nombre que a la gente a la gente que ya tiene más años que yo, hostia, les sigue provocando sudores fríos, ¿eh? Sí, Sigue es que estando no es muy para presente. menos. No. Uf, qué desastre. Bueno, Más sigamos con Javi, por favor. El caso es que, bueno, llega al Steaua de Bucarest, donde está entre 1987 y 1990, y vuelve a tener unos números espectaculares. Juega 97 partidos y marca 76 goles. O sea, estamos hablando de un jugador que sin ser delantero durante toda su carrera se ha hinchado a marcar goles. Y no tarda en dejar su impronta. Porque en el año 88, con la camiseta del Steaua, Jika Hagi alcanza las semifinales de la Copa de Europa, proclamándose además máximo goleador de aquella edición de la Copa de Europa. Y en la siguiente edición llegan a la final.
Los eliminó el PSV Eindhoven, si no recuerdo mal, en las semis del 88. Es que creo que... pudiera ser, no he buscado el dato, pero por la fecha pudiera ser. Pero fíjate, o sea, la importancia de Jika Hagi en el Steaua de Bucarest, en esas 3 temporadas, las cifras goleadoras que tuvo y dónde llevó el equipo, porque fue auténticamente el líder de aquel Steaua de Bucarest, que venía de ser campeón de Europa de forma inesperada, pero, Sí. pero que en aquellas fechas, luego además también gana la Liga Rumana 3 años seguidos, en el 87, 88, 89, y además en esos 3 años gana también la Copa Rumana. O sea, 3 años seguidos haciendo doblete. Pero No, es insultante. es que en el año 89, Jika Hagi es nombrado segundo mejor jugador de la Copa de Europa. Y a ver si adivinas detrás de quién. En el 89. Sí, Voy a decir Marco Van Basten. correcto. Vale. O sea, increíble el jugador que quedó por delante de Jika Hagi y él por detrás. O sea, estamos hablando de que quedas a la sombra, ni más ni menos, de un icono como Marco Van Basten. Pero es que ¿Quién además, pudiera? en ese mismo año, en el 89, queda segundo en el trofeo que otorga Guerin Sportivo al mejor jugador de Europa, mejor jugador joven de Europa. Y a ver si adivinas quién es el que queda primero aquel año. No, si no es Van Basten, tiene que ser Gullit. Ay, ¿No? no, otro jugador todavía más histórico, Paolo Maldini. Hostia. Vale. O sea, Vale, fíjate vale. con los Tenía que ser de jugadores- aquel Milan, joder, ese año. con los jugadores que se codea Jika Hagi. Por cierto, de lo que hablábamos antes de la Copa de Europa, lo busca en un momento. Al Steaua de Bucarest lo elimina el Benfica, que después pierde la final a penaltis contra el PSV, haciendo gala de la maldición como campeones otra vez. El Benfica perdiendo una final europea. Sí, da igual cuando leas esto. Que nos perdonen los amigos de Benfica, pero hay que intentar buscarle un punto de risa porque es algo doloroso lo que llevan sufriendo tantos años, ¿eh? Sí. Pero bueno, siguiendo el hilo de la historia de Jika Hagi, consigue hacer del Steaua un equipo temible tanto en Rumanía como en Europa. Además, en Rumanía era poco más que invencible ese equipo. Y una de las diferencias, ¿no?, que marcaba Jika Hagi en el campo, aparte de su buena técnica, que era un jugador espectacular, bastante plástico de ver, tenía un regate en corto impresionante, casi imparable, pero sin duda lo que realmente hizo a Jika Hagi durante toda su carrera una leyenda era el disparo terrorífico que tenía con su pierna izquierda. Porque era demoledor. No solo tenía precisión, sino que además tenía una potencia increíble. Pero llega el año 1989, año en el que el Steaua gana el doblete en Rumanía, Liga Copa. Jika Hagi es nombrado segundo mejor jugador de la Copa de Europa y segundo mejor jugador joven en Europa, pero en la final de la Copa de Europa se topan con una auténtica máquina de jugar al fútbol, como era el AC Milan, que les endosa una derrota por 4-0. Algo que Jika Hagi en una entrevista posterior diría, y cito textualmente: jamás sentí tanta impotencia en un partido de fútbol. O sea, claro, hay que entender que tanto Hagi como el Steaua de Bucarest estaban acostumbrados a no perder prácticamente nunca en Rumanía. Y claro, llegas a una final de Copa de Europa y lo que era un rodillo te pasa por encima
y te destroza pues con un marcador como era un 4-0. Sí. Por si les sirve de consuelo, hubo otro equipo que 5 años después también se enfrentó a ese mismo rodillo y le volvieron a caer 4 en una final de Copa de Europa. Decidlo en comentarios, sabéis perfectamente cuál es. Bueno, fueron dos rodillos distintos, porque este del 89 era el Gran Milan de Arrigo Sacchi, que para mí es, yo lo considero superior futbolísticamente al Milan de Capello, pero están en unos niveles muy altos, ¿eh? Sí. Y bueno, después de aquella derrota, llega el Mundial de 1990, donde Hagi juega su primer Mundial. De los 3 que juega 3 en el 90, en el 94 y en el 98. Quizás es recordado sobre todo por el desempeño en el Mundial del 94 con Rumanía, cuando alcanzan los cuartos de final. Sí. Y es que en ese Mundial Jika Hagi juega 5 partidos y hace 3 goles y da 4 asistencias. Yo sobre todo recuerdo, o sea, tengo grabado aquí a fuego el gol que le mete a Colombia. Sí, desde la banda. Brutal. Me recordó muchísimo ese gol, o bueno, me recuerda muchísimo ese gol a uno que marca Álvaro Recoba con el Inter desde el centro del campo pegado a la banda. Hostia. Buah, ese lo tendría que buscar, pero es que el de Hagi es de tener un guante en el pie izquierdo para colocarla allí y de verlo adelantado. Es sublime ese gol. El guante que tenía Hagi. De hecho, uno de los goles, a lo mejor no más importantes, pero sí más icónicos de Hagi, y me van a tener que perdonar Borja y Óscar, lo marca con la camiseta del Fútbol Club Barcelona en Balaídos, en un partido marcado por una niebla tremenda, y lo marca desde el centro del campo. O sea, yo recuerdo ese gol, y si no me falla la memoria, creo que ni los comentaristas sabían que Hagi había golpeado desde el centro del campo y de repente vieron el balón entrar. O sea, es algo, y lo siento más por Óscar que por Borja, que bueno, seguimos esperando por lo menos que nos mande un saco de patatas de las que está plantando en el pueblo. A ver si vuelve, más que nada, por poder despedirle en directo, ¿no? No, desde aquí un saludo para Óscar y Borja, que además Óscar es de los seguidores más activos y más fieles que tenemos, y seguro que se acuerdan de aquel partido, no ya por el gol de Jika Hagi, sino por la tremenda niebla que había en Balaídos, que yo no sé cómo se pudo jugar aquel partido. Fútbol de otra época. Sí. Fútbol de otro siglo, como nuestro compañero Óscar. Pero bueno, el caso es que juega aquel primer mundial, y aunque no tuvo esos números, pero el desempeño tanto en el mundial como en las temporadas anteriores llama la atención del Real Madrid. Y en aquel momento pues supuso el traspaso más caro para la historia de un equipo rumano, que estaba por encima, se situó por encima de los 4 millones de euros. Y de hecho, otro hecho histórico que permitiría a Jika Hagi salir de Rumanía fue la caída del régimen comunista que había en Rumanía en la Navidad de 1989. Allí, después de salir de Rumanía, Jika Hagi jugaría 2 años en el Real Madrid, que pese a ser solo 2 temporadas, pero dejó buena huella y buena muestra de sus goles. Un pequeño apunte sobre el final del régimen de Ceausescu. Es curiosamente uno de los pocos golpes de Estado que está grabado íntegramente. O sea, está grabado desde su captura hasta su ejecución. A nivel histórico, hostia, como fuente tiene un valor incalculable esas cintas. Intentaremos dejar algún enlace, o si los
Están en YouTube fácilmente, ¿eh? O sea... Los oyentes quieren y nos lo quieren solicitar, que nos lo dejen en comentarios. Y si no, pues si quieren investigar y buscar ellos, perfectamente. El caso es que, lo que te comentaba, del paso de Jika Hagi por el Real Madrid, juega 64 partidos y anota 15 goles. Ya no son las cifras de Rumanía, pero son unas cifras que para un jugador de media punta, pues no está nada mal. Esto en partidos de liga. Luego en competición europea con el Real Madrid juega 14 partidos y anota 3 goles. Que tampoco está nada mal. Del Real Madrid pasa, que ya lo hemos dejado antes la píldora, al nexo que tenemos con Marek Hamšík. Es que quería entrar una invitada especial al programa y no le podía decir que no, perdón. Seguimos. Vale. Del Real Madrid, Jika Hagi emprendería rumbo hacia el nexo que hemos mencionado al principio del programa con Marek Hamšík, y es que Jika Hagi se marcharía al Brescia italiano. ¿Qué hizo Jika Hagi reseñable en el Brescia italiano? En su primera temporada le ayudó a subir a la Serie A. Bueno. ¿Cuál fue el problema? Que al año siguiente descendieron. Pero bueno, en Brescia jugó 31 partidos y anotó 9 goles. O sea, es que sigue dejando su huella goleadora. La pena, pues, que descendieron a la Serie A, a la Serie B, perdón. Pero luego ficharía por el Fútbol Club Barcelona. En Barcelona estaría otra vez 2 temporadas. Es verdad que aquí son periodos cortos, pero intensos, porque en Barcelona juega 35 partidos de liga y anota 7 goles. Y en competición europea vuelve a calcar las cifras que tuvo con el Real Madrid, juega 14 partidos y anota 3 goles. Es verdad que en España realmente el palmarés que tiene es muy pequeño. 2 Supercopas de España, una con el Real Madrid y otra con el Barcelona. Y ya de Barcelona emprendería rumbo a Turquía, otro nexo con Marek Hamšík, donde estaría 5 temporadas en las filas del Galatasaray, jugando 132 partidos y anotando 55 goles, que no está nada mal en liga. En Rumanía no, en Turquía ganaría 4 ligas turcas, 4 superligas y 2 copas de Turquía. Y aparte llevaría al Galatasaray a ganar en aquel mítico año 2000 la Copa de la UEFA con algún jugador histórico como Hakan Şükür, del cual hablaremos en un futuro, y siendo además ese trofeo el único título europeo que ha ganado un equipo turco hasta la fecha. Y además aquella generación del Galatasaray fue totalmente increíble. Aquel año conquistando la Copa de la UEFA fue, además de sorpresa, pues fue un equipo que se convirtió en aquel principio de la década de los 2000, un equipo realmente incómodo de enfrentar, ¿eh? Bueno, luego en la Superliga turca tuvo una época en la que empezó a desembarcar talento a raudales, que nadie sabía muy bien cómo, cuándo y por qué había pasado eso, pero bueno, hubo un momento en el que mirabas a aquella liga y recuerdo que daba bastante miedo, sí. De hecho, aquella Copa de la UEFA se la gana en la final al Arsenal, pero es que la Supercopa de Europa, que gana justo después, se la gana al Real Madrid. Hostia. También hay que decir aquí una cosa. Para muchos equipos europeos, yo creo que infravaloran a los equipos turcos, pero luego te toca ir de visitante a Turquía. Sí. Y creo, nadie quiere ir de visitante a Turquía. Sí, es cierto que a lo mejor no... Ahora mismo no es el mismo ambiente el que hay en Turquía que el que podía haber en la década de los 90, 2000, pero hostias, vete a jugar a Turquía o a Grecia. Sí. Es espectacular. Que bueno.
Y como último dato, voy a destacar 3 entrenadores que tuvo Jika Hagi a lo largo de su carrera. Y vas a ver la dimensión de los 3 entrenadores. Porque a Jika Hagi le entrena Radomir Antic en el Real Madrid, Johan Cruyff en el Fútbol Club Barcelona y Fatih Terim en el Galatasaray. Vaya tríada. O sea, nada desdeñable lo que consigue Jika Hagi. Bueno, luego a nivel de selección, pues lo que hemos mencionado, ¿no? Aquel Mundial de Estados Unidos. Y para que veamos la dimensión de lo que consiguió Jika Hagi, para llegar al Mundial de 1994, tuvo que superar una fase de clasificación con Bélgica, Checoslovaquia y Gales. Vale. Luego, en la fase de grupos del Mundial, la selección de Jika Hagi estuvo emparejada con Colombia, con Suiza y con Estados Unidos. Cierto. O sea, tienes a una selección como la colombiana, a la anfitriona del Mundial, y en aquel momento a un convidado poco más que invitado, como era Suiza, no es la Suiza de hoy en día. Y, por supuesto, ese mítico partido que mencionabas tú ante Colombia, que marca un gol espectacular, pero es que además en ese partido da 2 asistencias de gol a Florin Raduchoyu. Hay que decir también que ese partido, bueno, y en general ese grupo, pese a que futbolísticamente nos dio grandísimos momentos, quedó empañado por, lastimosamente, el autogol de Andrés Escobar, que acabó como todos ya sabemos. Pero sí, sobre todo aquella Rumanía que se acabó tiñendo de rubio cuando superaron octavos de final, si no recuerdo mal. Sí, estéticamente es una de las grandes selecciones que, de hecho, acaba cayendo a penaltis contra Suecia, si no recuerdo mal. Suecia se cuela en semifinales. Pues te digo ahora mismo, Rumanía... bueno, antes de llegar a eso, con Suiza pierden 1-4, siendo Hagi el autor del gol de Rumanía, pero cae estrepitosamente por 1-4 ante Suiza. Luego Rumanía gana 1-0 a Estados Unidos. Y en la siguiente ronda, los resultados, pues quisieron enfrentar a Rumanía contra Argentina, que estaba totalmente hundida por lo que había pasado en la fase de grupos con Maradona y el colectivo. Sí. Que yo creo que ahí hubo algo raro. Quisieron cargarse a Argentina y lo sacaron del Mundial. Nunca en la vida he visto a una enfermera salir al campo a coger de la mano a un futbolista para pasar un control antidoping. Ahí lo dejo. Pero efectivamente, bueno, tras eliminar a Argentina por 3-2, además el tercer gol lo marca Jika Hagi, Rumanía se empareja con Suecia, con unas posibles semifinales ante Brasil a la vista. ¿Qué ocurre? Suecia se había quedado con 10 y aparece la figura de Prunea, portero de Rumanía, para, con una desafortunada actuación, permitir el empate a 2 de Suecia, y el partido llega a los penaltis, donde Velodedici falla el último lanzamiento y Suecia se clasifica para la siguiente ronda. Y ahí terminó la participación de una de las mejores generaciones rumanas en la historia de los mundiales. Por no decir la mejor, francamente. Posiblemente sea la mejor. Pero bueno, tampoco las otras 2 participaciones de Jika Hagi con Rumanía, su selección llegó a octavos de final en Italia 90 y en Francia 98, y luego participa en 3 Eurocopas, Francia 84 e Inglaterra 96, donde caen en primera ronda, y la Eurocopa de 2000, donde llegan a cuartos de final.
Pero a nivel de selección yo creo que sí, que ese es el Zenit. Así que, bueno. Perdón, has dicho Eurocopas, has dicho 84, refieres 92, 96, 2000, ¿no? Son las Eurocopas de Javi. Yo tengo apuntado 84, 96 y 2000. Hostia. Juega la Euro del 84, la que gana Francia contra España en la final. Y juega 2 partidos. Si los datos que yo he recopilado son correctos, que me puedo haber equivocado perfectamente. Me ha chocado un poco, por eso te lo quería comentar. Sí, es que hay una diferencia de 12 años entre una y otra, Por eso. Pero bueno, también es verdad que en el 84 Jika Hagi era jovencito. Pero, bueno, esta es la vida, obra y milagro de Jika Hagi. Y aunque hoy se nos ha ido un poquito más el podcast, espero que a nuestros oyentes les haya gustado. Como siempre, les animo a que compartan, que hablen de nosotros, de este podcast en el que también lo estamos pasando, porque se juntan fútbol e historia y estamos trayendo historias muy interesantes con personajes turbios que se alejan del fútbol. A ver, sí. Y espero que sigan ahí al pie del cañón nuestros oyentes. Les emplazo a la próxima semana a que nos den el like y sobre todo que no se olviden de lo más importante, que quien marque gana. Nos vemos.